en términos reales debería ser nuestra tras antepenúltima separata. Sin embargo, como se prolonga nuestro siglo, evidentemente es una separata más. Bien, compañeros, entonces esta vez le hemos escogido un texto mixto al inicio, un súper textazo, ni me vacila, porque tú sabes que a mí un tema que me gusta es la semántica, tal vez me explaye algo más y pregunte, por favor, algo que no se entienda de ese tema, porque tiene que ver con un tema que también se vincula con San Marcos, que suele venir con frecuencia, de verdad yo feliz de la vida. Y otro texto continuo, y finalmente produce la polisemia. Los dos significados se derivan de la misma raíz y uno es una extensión del otro, obvio. Sin embargo, dado que la metáfora trata la transferencia de a veces una sola característica y cruza dominios, puede resultar difícil acusar los diferentes usos polisémicos. En el caso de cochino, ¿se puede considerar su uso para referirse al animal o a una persona de la misma palabra con significado distinto, pero relacionados? ¿O son dos palabras distintas? Para pie, para una parte del cuerpo o la parte debajo de la montaña. Para subir físicamente y subir de manera abstracta, como los precios. Recuerde que la polisemia y la homonimia son dos extremos en un continuo, y la extensión metafórica es un paso intermedio entre dos extremos. En el texto, pues, me hablan de la homonimia y la polisemia, pero centralmente, en el texto, ahonda mucho más sobre la polisemia, ¿no? Los límites de la polisemia, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo considerar que una palabra es polisémica? ¿O cuáles son las características para yo considerar que una palabra sea polisémica? ¿Debo tomar en cuenta una sola característica, dos características o más características? ¿Cuáles son los límites de la polisemia? Y es ahí donde me introduzco yo y vengo con todo. Y alguna vez le había dicho despacito que la polisemia no nace siendo polisémica. O sea, una palabra no nace con varios significados, sino que esos varios significados los va adquiriendo. Lo va adquiriendo por las características del significado de la palabra en sí. Lo va adquiriendo por el uso que el hablante le da a esa palabra. Entonces, la polisemia, si es verdad, es una palabra que presenta varios significados, eso no implica que ella nació con varios significados, sino cada uno de esos significados diacrónicamente, sincrónicamente, se fueron pues aunando. Entonces la polisemia, en principio, depende bastante de la extensión metafórica, ¿no? No habría polisemia si no haríamos una extensión metafórica, ¿no? O sea, si no haríamos comparación y cogeríamos, pues, como en este caso, dice, una partecita, ¿no? Aquí en la segunda oración, cuando dice, sin embargo, dado que la metáfora trata la transferencia de a veces una sola característica, voy a leer solo para esta explicación, dice, la de la suciedad en el caso de cochino, por ejemplo, y no la forma de su cola, de su baja estatura, etc. Y cruza dominios de un animal a un ser humano, de una parte del cuerpo a un objeto no relacionado con el cuerpo del espacio-tiempo. Puede resultar difícil diferenciar, explicar, detallar, esclarecer los diferentes usos como polisémicos. Te sintetizo y te lo digo con el taco. Todos los significados que una palabra polisémica puede adquirir, todos tienen algo en común, nacen de la misma raíz. Si no se vinculase con la misma raíz, ya no va a ser considerada polisémica.
¿No es cierto? Nacen de la misma raíz. ¿Te acuerdas cuando yo decía, por ejemplo, la palabra cancha es de origen quechua, camcha, camcha, el maíz tostado, los granos tostados, y la palabra cancha, espacio o campo deportivo, son dos palabras homógrafas en principio, con significado completamente diferente, ¿no? Pero una de esas dos palabras se va a hacer polisémica, y eso es lo que te explica acá, ¿no? ¿Cómo es así, no? Cada palabra tiene su propio significado, ¿no? Cancha, maíz tostado y cancha, espacio deportivo, homografía. Pero cuando ese señor de una raza distinta, o sea, Acuña, dice plata como cancha, cuando hay un programa deportivo en radioprogramas, dice, ¿no? Fútbol como cancha. Kevin sabe como cancha. Camino como cancha para llegar a mi cama, a mi casa. En ese caso, compañeros, todas esas palabras que he usado tienen la idea de cantidad, tienen la idea de variedad, todas. Plata como cancha, fútbol como cancha, camino como cancha, domina como cancha. Todas tienen, ¿no es cierto?, variedad, cantidad. Entonces, una de esas palabras se volvió polisémica. ¿Por qué? Por la extensión metafórica, o sea, por la comparación que estoy haciendo con el signo en sí. Entonces, el maíz tostado se hizo polisémica, más no el espacio deportivo. Y eso es lo que te explica aquí. Pero una cosa, repasito, yo estuve investigando hace poco porque iba a debatir con un colega de otra institución, y entonces encontré ahí la palabra baúl, la palabra comodín. ¿Y qué cosa es una palabra baúl o qué cosa es una palabra comodín? Es una palabra que tú lo vas a usar indistintamente. Es una palabra que lo usas para designar a varios elementos. Y esa palabra baúl, por ejemplo, es la palabra cosa. Pásame esa cosa, podría ser un objeto. ¿De qué cosa hablará el profeta? Semántica. Es una cosa maravillosa pasar por un túnel, experiencia. Guardó sus cosas y se marchó, pertenencias. Cogió sus cosas y se puso a trabajar, herramientas. Si yo analizo cada una de esas significaciones, no tienen nada en común. Profeta, entonces, homógrafo, ¿no? Es la misma palabra, solo que se usa indistintamente. No es polisémica, porque si fuese polisémica, todas tendrían semas en común. Todas tendrían mucho en común, pero no tienen nada en común. Una cosa es el concepto de experiencia y otra cosa es la tasa. Y otra cosa, evidentemente, sería el tema. No hay nada en común. Entonces, aquí te explican lo que es básicamente la polisemia y cómo así se genera la polisemia, ¿no? ¿Qué cosa debo coger para que una palabra sea polisémica? ¿Solo debo coger una partecita? Solo por eso debe ser considerado polisémica, dicen. En ese caso, cuando un hombre se le dice cochino, obviamente, o es por las actitudes que muestra este sujeto, o es porque para sucio, ¿no? Y más bien se coge esa parte, ¿no? Dice, la de suciedad en el caso de cochino, por ejemplo, obvio, ¿no? ¿Qué cochino eres, no? Cuando es vulgar de pronto, o cuando hace cosas indebidas, ¿no? Obviamente están asociando a la actitud que suele tener el cerdo, ¿no? De enlodarse. O sea, si hay algo en común, ¿no es cierto? Pero debe haber en común todos los significados. En cambio, en dos o más palabras homógrafas, no hay nada en común. No hay nada en común. Cada uno nace con un significado. Solo que una podría convertirse en polisémica, dependiendo de la característica de su significado. Puede resultar difícil explicar, detallar, esclarecer los diferentes usos como polisémicos. En el caso de cochino, se puede considerar su uso para referirse a un animal y a una persona con la misma palabra, ¿no? Y ahí podría generar ambigüedad, ¿sí? O anfibología. En el caso de cochino se puede considerar su uso para referirse al animal y a una persona con la misma palabra, con significados distintos, pero relacionados o son dos palabras distintas, obvio que se vinculan. Para pie, para una parte del cuerpo y parte debajo en una montaña, porque aluden obviamente a la base,
a la base. Para subir físicamente o subir de manera abstracta como los precios, obviamente hay un ascenso. Recuerde que la polisemia y la homonimia son dos extremos de un continuo y la extensión metafórica es un paso intermedio entre dos extremos. O sea, para diferenciarnos. Inicialmente una palabra podría ser homógrafa, como el caso de cancha, y luego una de ellas se hace polisémica. O de pronto la sola palabra puede tener cierta característica y luego se hace polisémica. No necesariamente puede ser homonimia. Bien, prosigamos. Si observo esta imagen, bien, voy a leer primero antes toda la lectura porque parece que, mira, homonimia, dos palabras diferentes, se pronuncia igual. Vela, vela. Oiga, tienen características diferentes, distintas, significados completamente distintos, ¿no? Vela, embarcación, y vela, el objeto para alumbrarse. Ahora, alguien podría buscarle tal vez pues 3 pies al gato, ¿no? Y dice, es que, profe, pero acá hay semejanza, mira la base, mira la llamita y qué sé yo. Palabra polisémica, una palabra con varios significados relacionados, obvio, relacionados. Hay mucho en común. Por ejemplo, la estructura, la característica. La figura presenta un resumen de la relación entre homonimia y polisemia y la extensión metafórica. En el caso de la homonimia, estamos frente a dos palabras idénticas en cuanto a la forma, que no comparten ningún elemento de su significado en tal caso. Así es. Vela, por ejemplo, en el sentido de la vela de un barco y una candela. En cambio, en el caso de hoja, en el sentido de una parte de una planta y una hoja de papel. Dos significados que comparten el significado, su forma. Y así es una palabra polisémica, en la cual se debe a una extensión metafórica principalmente. Ahora bien, y si hablamos de homonimia, y aquí de casualidad cogieron vela, vela, por ejemplo, si yo cojo el concepto papa y papa, es homonimia, es homógrafa. No hay nada en común, ¿no? Papa sumo pontífice y papa tubérculo. No hay nada en común. Son completamente diferentes. Quizás una de las palabras se vuelva polisémica, ¿no? Cuando digo de pronto, estás hecho una papa, ¿no? De pronto, pues, o eres amorfo, o estás, no sé, no tienes una figura redonda. Quizás se pueda generar una palabra polisémica, pero debe vincularse. O quizá el uso como una palabra comodín. Entonces, la polisemia, necesariamente, todos los significados que adquiera va a tener algo en común, siempre algo en común, como que derivan de la misma raíz. En cambio, en las palabras homógrafas, no hay nada en común, son orígenes completamente diferentes, ¿no? Significados totalmente distintos. No te olvides que hay tipo de homonimia, ya en el PDF lo vamos a observar un poco más. Ahora sí, hecho eso, yo creo que tú te vas a lucir con la respuesta, vas a ver. Centralmente, el autor aborda, evidentemente, sí o no, sobre la polisemia y la homonimia. Pero hay un dato importantísimo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que los hace diferentes, no? ¿Cómo es que se origina la polisemia y cuál es la diferencia con la homonimia? Gracias, claro que sí, amigo. Claro que sí, doctor. Muy amable por esa super respuesta. Que solo uno va a responder. A ver, ¿qué dice el resto? Profe, que Roche, no, ¿cómo que Roche? En el texto nos hablan de la homonimia y la polisemia, ¿no es cierto?
Y evidentemente la forma, ¿no? Los límites de la polisemia. Los límites de la polisemia. ¿Y cuál es la diferencia con la homografía? Dice, las palabras idénticas con diferentes significados en la homonimia, pero te hablan de dos cosas, varón. Te hablan de dos cosas, no te hablan solamente de uno. Te hablan de la polisemia y la homonimia. Y es más, se habla mucho más de la polisemia. ¿Sí? El intermedio en el significado, en el caso de la polisemia y la homonimia. Ahora, claro, yo te expliqué con el concepto de cancha, señor. Cancha, dije yo, son dos palabras diferentes, ¿no es cierto? Dos palabras diferentes, pero una de esas palabras tiene, el significado tiene ciertas características. Y al tener ciertas características, obviamente se presta para ser usado de distintas maneras o para designar a otros elementos. Y ahí se convierte en polisemia. Pero la pregunta era, ¿no? Para que sea polisémica, ¿debe tener solamente una característica o todas las características? No puede tener todas las características, pues, porque si no ya sería sinónimo. ¿No es cierto? Ya sería sinónimo. Por lo tanto, en este caso, el intermedio en el significado, en el caso de la polisemia y la homonimia, es intermedio, ¿por qué? Porque la polisemia tiene mucho en común todos los significados. Y en la homonimia, evidentemente, hay dos palabras con significados diferentes, pero uno de esos significados, ya viene lo intermedio, y uno de esos significados permite, pues, que se origine la polisemia. Esa sería una buena respuesta. Dice la C. Los conceptos semánticos de polisemia y homonimia son como extremos, pero sería el tema, no me dice centralmente. Centralmente se habla del significado en sí, ¿no? Hasta dónde puede ser considerado polisemia. Por una característica, por más. El engarce entre la polisemia y la homonimia y la extensión metafórica. Esa sería un súper distractor, ¿no? El engarce, o sea, la relación entre polisemia y homonimia y la extensión metafórica. Si es verdad, se habla de los tres, pero dice engarce. Hay una relación entre homonimia y polisemia y la extensión metafórica, pero la extensión metafórica simplemente está asociada mucho más a la polisemia. Se vincula con la homonimia parcialmente, porque uno de los significados obviamente no es metafórico, es real su significado, sino que se presta para que se genere la polisemia por medio de la metáfora. La respuesta correcta sería aquí pues la B de bebé. Esa sería una super respuesta. Segunda preguntita dice, acusar. Ya te decía, no. Entonces, si la polisemia tiene una sola característica o debe tener varias características. Eso hace difícil, ¿no? Explicar, detallar, esclarecer, precisar. Eso. Entonces, ¿cuál sería tu super respuesta acá? Así es, claro que sí. Muy bien, claro que sí. Joven Torres, joven señorita Lozano, joven Kevin. Claro que sí, esa es la respuesta, obvio. ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Cómo podría entonces yo acusarnos? ¿Cómo yo podría precisar eso? ¿Cómo podría explicar eso? Si solo tiene una característica o tiene varias características. ¿Hasta dónde es polisemia? Si tú ves entonces la polisemia, el hecho que tenga una característica o ya se vincule con el signo, ya se genera la polisemia. La respuesta es tal cual. Muy bien, excelente. La respuesta era pues reconocer, reconocer, reconocer. Pregunta 13. De acuerdo con la figura, resultaría incompatible afirmar que las imágenes de la embarcación y la flama. Incompatible. Solo limítate a buscar tu respuesta en la imagen, no en otro sitio, porque dice puntual, dice en la figura.
Muy bien, claro que sí, compañero. Alex Castro. Ahora, te dice lo incompatible, aquella que niega lo que dicen las imágenes. Y en las imágenes claramente diferencia la homonimia, ¿no es cierto? Está la imagen de un barco, de una embarcación y su vela, y de la vela en sí, del objeto para alumbrarse. Y las imágenes muestran pues características diferentes. Nadie en su sano juicio va a pensar que son iguales, ¿no? No hay forma. Una cosa es el Papa, autoridad de la Iglesia Católica, y otra cosa es el tubérculo. No hay forma, no es cierto. Entonces, muchas veces uno se equivoca y asume que una homógrafa es polisemia. ¿No es cierto? O una palabra polisémica es homógrafa, y no es así. Entonces, presentan dos referentes para dos palabras fonéticamente iguales, sí, suena igual, si no. Vela, vela, suena igual, compatible, obvio, total. Sirven para ilustrar los casos concretos de dos palabras homónimas, claro que sí. Mira, estas dos palabras son completamente diferentes. No hay igualdad acá. No le busques cinco pies al gato, dice. El hecho que diga vela no implica pues que no, que la llamita, no, que la candelita, no, eso es falso. No, sí, se parece, mira, profeta. Estás viendo, está mal, doctor. Correcto, esto también. Son distinguibles en los casos de la relación léxica de tipo polisemia. Obvio, ¿no? Una cosa es la polisemia y otra cosa es la homonimia. Mira, la polisemia tiene esa imagen y no hay nada en común. En cambio, la polisemia tiene muchas cosas en común. La forma, la estructura, la característica física. Correcto, eso es compatible. ¿Configuran uno de los extremos de un continuo destinado? Claro que sí, ¿no? Una de las dos palabras que inicialmente eran homógrafas se hace polisémica. Y eso, evidentemente, es en la parte continua. La respuesta era la C. ¿Presenta una asociación en cuanto a la forma ascendente de ambas? No, el otro es más chiquito, el otro es más alto. Sí. Eso es falso. ¿Qué has visto? Bien, la respuesta era la C para varios de nosotros que hemos marcado. Corta pregunta. ¿Es posible deducir del desarrollo textual que la extensión metafórica, entre otras características, obviamente que está asociado mucho más a la formación de la polisemia, pero dice, entre otras características? Gracias, gracias por esas respuestas. Te están preguntando por la extensión. Dice, ¿es posible decir del desarrollo textual que las extensiones metafóricas, entre otras características, gracias a las extensiones metafóricas, es que uno puede generar polisemia, uno puede relacionar con conceptos con signo en sí, pero varía de acuerdo a la intención comunicativa? Si no tuviéramos esa capacidad de hacer extensiones o de asociar, tendríamos que generar una palabra para cada cosa. Y lo que hace la polisemia, con la polisemia incluyes a varias palabras. ¿No es cierto? Si yo tengo la palabra planta, de tanto caminar me arde la planta. ¿Bien? Mi papá trabaja en la planta ensambladora en Huachipa. Tienes que regar esa planta porque si no se marchita. Estamos en la segunda planta. Planta, 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 planta. ¿Dónde está la extensión metafórica aquí? Profesor, homógrafas, falso. ¿Quién te ha dicho? Oiga, de tanto caminar me arde la planta. Mira, para no decir parte del pie, parte o base que se usa para sostener al cuerpo humano,
Dije planta. Estamos en la segunda planta, el piso, base para caminar o sostenernos. Base. Tienes que regar esa planta. Oiga, es un ser vivo, ¿no? Base del ecosistema o de la ecología. Mi papá trabaja en la planta ensambladora de Huachipa, base de la economía familiar, ¿no? Sin ella no podríamos subsistir. Hay un engarce, ¿sí, no? Ahí tape la metáfora. Pero si no hubiera, mira, esa capacidad, evidentemente yo tendría que originar para cada uno de esos una palabra específica o una frase. Entonces, lo que hace la polisemia incluso es economizar términos, ¿no es cierto? O sea, con una palabra polisémica puedo mencionar tal o cual cosa, pero no te equivoques con la palabra comodín. No te equivoques con la palabra comodín, si no, no tienes que haber dicho, así es. Muy bien, claro que sí, pues compañero Kevin, compañero Castro, pues sea. Ahí está tu super respuesta. Y cuatrita. Ahora, ¿qué está pasando acá, mira? Obviamente, a mí es un tema que yo conozco algo, y es por eso comprendo y me extiendo. Si carecemos de la capacidad para usar extensiones metafóricas, obviamente, en principio no aparecería en la polisemia, ¿sí? Y entonces tendríamos que generar palabras para cada evento. Vamos, dímelo. Entonces digo yo, ¿para qué te traje, pibe? Si no tuviera la capacidad de hacer extensiones metafóricas, uno, no aparece la polisemia. Segundo, tendría que construir palabras para cada elemento, para cada cosa, ¿sí o no? ¿No? Pues si las palabras como voy a analizarlas morfológicamente, ya serían homógrafas, serían homógrafas, serían homófonas, serían parónimas. No tiene nada que ver la I con la respuesta. Y además, tú sabes por teoría que la palabra polisémica básicamente es que tiene varios significados, no tendría que ver más con sus significados que con la parte estructural de la palabra, no tiene nada que ver, no hay forma. Ahí está tu super respuesta, Pulgar. La expresión de entidades de carácter abstracto se harían complicado, porque tendría que inventar palabras para cada una de esas cosas. Gracias a la extensión metafórica, gracias a que hay palabras polisémicas, yo puedo usar eso. Puedo simplificarme este chambón. La respuesta es la B de bebé. Y entonces así es, señorita. Y como dijo la Chola Chebuca, ¡qué bonito! Sí, lo máximo. La respuesta, este tema es lo máximo. A mí me vacila, tú sabes que a mí me vacila la semántica ahí. Ahí está tu super respuesta. Así es. Chévere, cuando pasemos al segundo texto. ¿Bien? Ah, este texto está bacán también. Es un texto continuo, chiquito pero poderoso, un texto científico. Igual leo siempre las preguntas. El tema central del texto tiene que ver con, tiene que ver con. Bien, hecho eso, ahora sí, leo con atención. Vamos a ver. Una super lectura del texto, una super lectura. Vamos, leamos ese textito.
Bien, ya lo leíste, evidentemente el texto que acabo de leer es un texto científico, es un texto analizante, bien, la idea principal es al inicio del texto, y es un texto obviamente expositivo porque están exponiendo los resultados de una investigación, ¿sí? La reacción que tienen las personas al tener pues a una criatura maravillosa, a un bebé, que se yo, un animalito, y también obviamente al mostrarle pues imágenes adultas. Muestran, debería ser una reacción positiva, que lo es, pero muestran algo así como una especie de agresividad, ¿no? Pero no con el ánimo de lastimarlo, ¿no? Sino simplemente pues se desesperan, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces quieren aplastarle, ¿no? Entonces, llorará el bebé seguramente. Pero no es con ánimo de lastimar, sino pues evidentemente pues hay una emoción irresistible, ¿no? Que de querer aplastarle los cachetitos, no sé, pues, gente que se emociona, no controla sus emociones. Pero al final dice que eso es bueno, dicen, porque de alguna manera pues eso te mitiga a que te controles, ¿no? Porque obviamente te das cuenta que lastimaste y entonces te tranquiliza, ¿no? Ya no tienes otro día seguramente la pasión de hacerle los cachetitos, no sé, ¿no? En un estudio de 2015, publicado en la Psychological Essence, la psicóloga Oriana Aragón y su equipo de la Universidad de Yale descubrieron que las personas que responden de manera extremadamente positiva a imágenes de lindos bebés también muestran expresiones agresivas más fuertes como el deseo de pellizcar sus mejillas, así, ¿no? ¡Qué bonito! ¿No es cierto? Pero no solo eso, sino muchas veces cuando tú estás frente a tu enamorado, estuviste, ¿no? Ahora, no, que no se puede, pero estuviste frente a tu enamorado, ¡ay, qué bonito! ¡Oh! Te gusta todo el cachete. Algunos son así, ¿no? Y a veces lo hacen fuerte, entonces, ay, guarda, pues duele, no sea malo. Y ya te controlas por otra vez, ¿no? Entonces, evidentemente, también ayuda como terapia, ¿no? Pero la investigación era cómo, por qué reaccionan las personas así. No lo hacen con el ánimo de lastimar, dicen, ¿no? Pero evidentemente no controlan su fuerza muchas veces. Pero a la postre eso ayuda, ¿no? A controlar evidentemente esa emoción. Y hablando de pellizcar, otro experimento que fue parte del estudio halló que al ver imágenes de tiernos animales bebés, los participantes arrebataban más plástico de burbuja que cuando veían imágenes de animales adultos. Imagen animal adulta. Animal adulto. Imagen de pequeño bebé. Empieza a desesperarse, ¿no? Quiere tocarlo como sea, ¿no? Entonces, obviamente son reacciones distintas. O sea, rompe más burbujitas cuando ve imágenes de bebés, de animales tiernos bebé, que de cuando ve animales adultos. Eso demostró que si les daban la posibilidad de apretar algo mientras observaban las fotos, lo harían con todo. Aragón enfatiza que no existía una intención real de dañar a los animales. Entonces, ¿cómo se explica nuestro impulso de apretujar o mordisquear animales adorables? Para algunos, la experiencia de una emoción intensa se acompaña de una expresión de lo que podría parecer una emoción contraria, dice Aragón. Por ello, podría derramar lágrimas de alegría, reír nerviosamente o tener deseo de apretar algo que consideras irresistiblemente adorable, aunque sea un animal que normalmente querrías abrazar o proteger. La reacción secundaria también puede servir para confundir y moderar la emoción abrumadora inicial, ¿no? O sea, la emoción, la intensa emoción, dando equilibrio a la persona. Por ejemplo, el estudio del 2015 demostró que las personas con respuestas positivas y negativas recurrentes recuperaban el equilibrio emocional más rápidamente. O sea, no, obviamente, ¿no? Si ves, si le quieres, o si le coges, no sé, pues el cachetito a un bebé y no mides tu fuerza, la próxima ya solamente le toca, ¿no? Entonces, de hecho, que ayuda, no como terapia, esas personas que son muy emotivas. Y si tienes a tu cargo algo adorable, y es muy importante, esas expresiones ayudan al individuo a recuperar el control de sus emociones, así que permiten que el cuidador atienda adecuadamente al animal o al bebé, explica Aragón. ¿Bien? Entonces, en este texto se analiza, pues,
las reacciones emotivas ante imágenes tiernas, ¿sí? Hay imagen positiva y negativa, pero la pose sirve como terapia para que esa persona se controle, ¿no? Sabe que evidentemente eso no mide su uso, entonces la próxima simplemente lo ve o simplemente lo toca. El tema central del texto tiene que ver casi con la primera oración, ¿no? Con la idea principal que se plantea al inicio. Muy bien, gracias por esas super respuestas. Así es. ¿Por qué te describes, Samuel? No te describas, Samuel. Bien, tenemos obviamente 3 super respuestas ya, y las 3 son correctas. Ahora, ¿de qué te hablan el texto? Si uno justamente hablan de la contradicción, ¿no? Se supone que son imágenes tiernas y uno debería alabarlos, encariñarse. Sin embargo, pues queremos tocarlo y cogerlo, ¿no? Y no lastimarlo físicamente, ¿no? O sea, de forma literal, simplemente pues no mides tu fuerza, ¿no? Y en ese interés seguramente lastimas. La respuesta efectivamente es aquella. Muy bien. A los compañeros y compañeras que mandaron su super respuesta, le agradezco bastante. Así es. Muy bien. Voy a mencionar Castro, Lozano, Alex, Urco, Torres, que se describió, ¿no? Y el joven Kevin Giles, muy bien, doctor, se agradece. La respuesta es eso. Las emociones contrarias ante imágenes y armas. Esa es la E de emoción. Como dice el joven, la E de enano. La E de enanito. Así es, Camila. Camila estaba por ahí, pensé que no estaba Camila. La idea principal da al inicio, ¿no? El texto. Es casi literal la idea principal. Dije la primera. Bueno, ya señorita Camila. Ahora sí, pues claro, ¿cómo vas a decirme eso? En todo caso no sería posible, pues sería dualidad nomás, ¿no? Porque la investigación al final concluye algo, si entonces no sería una posible dualidad. Pero la respuesta está en la primera oración. Eso no es inapelable. Y luego se explica justamente eso, ¿no? Está en la primera oración la respuesta a esa pregunta, la idea principal. Recuerda que la idea, así es, Kevin, gracias a los Kevin, gracias a Camila. Recuerda que la idea principal generalmente es literal, ¿no? Y está al inicio, al centro o al final. Como la pregunta es puntual, entonces la idea principal solamente puede estar al inicio, al centro o al final. Y esa respuesta, yo te dije que es un texto analizante, está al inicio, ¿no? No hay forma que tú no hayas percibido eso. Y es más, casi literal lo han plasmado acá. La respuesta. Un estudio revela que ante una imagen tierna, las personas manifiestan emociones positivas seguidas de negativas. Profeta, ¿dónde está que no la vi? Mira, pues para ti te lo digo con el taco. Te lo digo con el taco. Caramba. Dice, la primera oración termina aquí, sus mejillas. Dice, un estudio del 2015 publicado en la Psychological Essence, la psicóloga Oriana Oregón y su equipo de la Universidad de Yale descubrieron que las personas que responden de manera extremadamente positiva a imágenes de lindo bebés también muestran expresiones agresivas más fuertes, como el deseo de pescar sus mejillas. Ahí está esa respuesta. No, obviamente, tal cual, ¿no? Pero es una síntesis de esa expresión, ¿sí? La respuesta. Por eso, pues, la
La B. Un estudio revela que ante una imagen tierna las personas manifiestan emociones positivas seguidas de negativas. La respuesta era la B de bebé. La expresión emoción abrumadora, ¿no? Emoción abrumadora. Esa emoción abrumadora no es obviamente pues un carácter agresivo en verdad, ¿no? Sino es no medir la fuerza, ¿no? Es el ímpetu. Pues la expresión emoción abrumadora connota en el texto una. Podría ser la B, dice alegría constante, ves que no es una alegría constante, ¿no? Sino básicamente el aspecto emocional que se está analizando en esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la persona reacciona de esa manera? ¿No? ¿Por qué no mide la fuerza de esa emoción? O sea, ¿por qué va y quiere coger, ¿no, al niño? No con el ánimo de lastimarla, por eso descartamos automáticamente iracundo. No es que iracundo es molesto, irritado, ¿no? ¿No? Sino es básicamente, pues, es una emoción abrumadora intensa, ¿no? La respuesta sería una reacción inesperada. Esa será la mejor respuesta. Sin embargo, aquí ilusamente marqué otra cosa, ¿ya? Yo me equivocó aquí en la respuesta, no lo corregía, no me dio el tiempo. Bien, la respuesta es la alternativa C, la C casita. Mira, eso tiene al revés. Esta no es la respuesta. La respuesta no es la E. No es una actitud irascible. Dice, resulta incompatible con el desarrollo textual aseverar que, incompatible, aseverar que. Sabemos que se está haciendo una investigación acerca de la reacción emotiva que muestran las personas ante imágenes tiernas. Vamos, ¿cuál sería la reacción incompatible? Hay una que está negando lo que dice el texto. Porque al final eso les sirve, ¿sí o no? A las personas al final les sirve como una especie de terapia, ¿sí? Por eso al final el texto recomienda, ¿no? O sea, tener, entonces eso que hace mitiga y calma pues tu aspecto emotivo, ¿no? O sea, te calma a mí la fuerza, ¿no? De pronto ya no quieres ya pellizcar al bebé, ni quieres cogerle demasiado su cachetito. Incompatible. ¿Las emociones contrarias equilibran a las personas? Sí, porque al final les sopesan, le ayudan, es correcto. Las imágenes cierran despiertan emociones opuestas, sí, es cierto, positivas y negativas, lo dice, literal, correcto. ¿Hay una relación entre emociones intensas y foto de bebé? Claro que sí, ¿no? Foto de bebé y foto de animalitos tiernos. Leo la última respuesta. Tengo esperanzas, tengo esperanzas, tengo esperanzas. Gracias, Kevin, sobrante, Kevin. La reacción secundaria suele ser una antigua palabra falsa. Esa es falsa como tú. Observa, profe, no diga esas cosas, profeta. No, profe, ¿por qué? Mira, vamos a hacer a esa respuesta. ¿Por qué digo que? La respuesta es la de. Bien, gracias, Ángel. Calle Ángelo. Mira, esa respuesta, ¿dónde está? Mira, te la sustento, pues. Dice, la reacción secundaria suele ser negativa para la palabra falsa, falsa como tú. Observarás, mira, ¿dónde es esa respuesta? Aquí está, mira. La reacción secundaria también puede servir para confundir y moderar la emoción abrumadora inicial, dando equilibrio a la persona. Por ejemplo, el estudio del 2015 demostró que las personas con respuestas positivas y negativas concurrentes recuperaban el equilibrio emocional más rápidamente. Entonces, por eso y muchas cosas más, ¿sí o no? Está negando eso. O sea, no es negativo, también es positivo, le ayuda a la persona, le ayuda a equilibrar sus emociones. Y como diría mi hijo, cuando
acá cuando recién empecé a hablar, decía colecto. Yo decía, entonces ahora digo, yo te digo, colecto, ¿sí o no? La respuesta es esa. La respuesta es la D. La D de dadito. Si todas las personas solo reaccionaran con emociones positivas ante imágenes tiernas, posiblemente, mira, mira la pregunta. Dice, si todas las personas reaccionaran con emociones positivas ante imágenes tiernas, probablemente, sí o no, en el estudio inicial mía hay dos, ¿no es cierto? Hay dos paralelos. Eso está en la segunda oración. Cuando te muestran un bebé, obviamente tiene ganas de apretujarlo, ¿no? Y también hubo cuando reventaban los plastiquitos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Ante imágenes tiernas de animalitos, mucho más reventaban ahí los plastiquitos que ante animales, obviamente, adultos. O sea, cuando le mostraban animales adultos, bueno, uno que otro reventaban, ¿no? Pero cuando eran animales bebé, reventaban mucho más. Y a eso apunta esa respuesta. Dice, si todas las personas solo reaccionaran con emociones positivas ante imágenes tiernas, posiblemente ante una imagen adulta también reaccionan de la misma manera. El estudio de la psicóloga Oriana Obregón carecería de sentido, podría ser, ¿no? Los animales adultos despertarían ternura a las personas. Las imágenes serían el único medio para despertar emociones. El experimento continuaría revelando antagonismo entre las emociones. Otros psicólogos abrazarían la teoría de la psicóloga Oriana Obregón. Te cuento que las respuestas son una de las tres primeras. Una de las tres. Pero recuerda que la doctora Obregón hace dos estudios paralelos, ¿sí? Ante imágenes solamente fotografías y ante seres así físicos. Y eso está en el texto. Y aquel aprende es solo reacciones positivas. En principio dice la escuela Oriana de la psicóloga, ¿no? Carecería de sentido. Los animales adultos también despertarían ternura en las personas. Los animales adultos despertarían también ternura en las personas. Imágenes tiernas. Ah, dependiendo qué tipo de animal. Pues. Ahora, ¿dónde estaría mi sustento de esa respuesta? Mira, segunda oración. Y hablando de Peiscar, otro experimento que fue parte del estudio halló que al ver imágenes de tiernos animales bebés, mira, son dos estudios, ¿no? Los participantes reventaban más plástico de burbujas que cuando veían imágenes de animales adultos. Entonces, si le muestran imágenes de adultos y tiene la misma reacción, entonces van a reventar la misma cantidad de plastiquitos, ¿no? Ah, entonces tu respuesta tenías que basarte en esta segunda oración. Entonces, si me muestran imágenes de adultos, de animales, no sé, no me muestran, por ejemplo, la imagen de un panda adulto, tendría la misma reacción, ¿no? Si me muestran de pronto, pues, la imagen, no sé, de un koala adulto, demonios, quiero reventarlo. O si me muestran, pues, de un animal, qué sé yo, ¿no? Un animal así que sea bonito, porque no están aseverando nada acá, de adulto, y tiene ciertas características, bueno, pues, ¿no? Seguramente va a causar el mismo efecto que una imagen tierna. Ah, entonces ahora sí nuestra respuesta puede variar completamente. Entonces ahora decímelo vos. ¿Cuál sería la subrespuesta? La respuesta es una de estas tres, ¿no? Dije yo. Porque la primera, así es que la primera es general, pues. Y aquí hay dos estudios, no hay uno solo, hay dos.
La pregunta apunta a la segunda oración, no apunta a la primera. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta, no? La respuesta es la B. La respuesta, porque la pregunta es puntual, ¿eh? Porque tú con la primera rechazas las dos investigaciones, son dos investigaciones distintas. Uno cuando te muestran el bebé físicamente tal cual, y otro cuando te muestran imágenes. ¿Sí o no? Es casi similar, pero la pregunta puntualiza, dice, apaga la segunda oración. Por eso y muchas cosas más, aquí obviamente tu respuesta pues sería la B. La B de bebé. Claro que sí. Esa sería. Porque con la primera niego toda su investigación y no es así. Porque no hace, simplemente esa imagen es cierta. Entonces mi respuesta tenía que basarse en la segunda oración. En la segunda oración. Ahora, yo que estoy percibiendo, mira, profe, no, estoy preocupado por las elecciones, profe, no sé por quién votar. Ah, bueno, podría ser. No es cierto, pero tienes que ubicarme. Yo te estoy demostrando dónde estaba la respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué estoy marcando eso? ¿No? O sea, ¿por qué marco la B? Acostumbrémonos siempre a ubicarnos. Si la pregunta se hace complicado, se resiste a ser resuelto. O sea, no sé, pues no hay como el varón o como la mujer se resiste, no quiere. Acá entonces, bueno. Entonces busco la forma. Entonces, en ese caso tengo que ubicar la pregunta necesariamente en el texto, ¿no? En alguna parte del texto ha de estar. Y ahí ubico y me cierro ahí. O quizás se vincule con otra parte más bacana. Entonces hay en esos dos lugares la respuesta. Pues no puedo buscar, o sea, no, profe, me parece, no, acá no debe parecerte nada. Si te diste cuenta, ¿no? ¿Por qué la respuesta no puede ser la? Porque son dos investigaciones paralelas. Bien, vamos con el texto 3. Uy, ese texto 3 es lo más. Yo discutía ayer parcialmente con una persona que es muy importante para mí sobre ese texto. Y bueno, hablamos alguito sobre este texto. Bueno, es un texto dialéctico, son dos textos argumentativos y obviamente tienen un tema en común, pero cada texto tiene su propia tesis. Acostúmbrate a apreciar su propia tesis y sus propios argumentos. ¿Acá? Ya sé que me preguntan por el tema que incluye ambos. ¿Sí? El debate centralmente sobre, mira, en los textos 3A y 3B se debate centralmente sobre, o sea, me están preguntando sobre el tema. Las olas de inmigrantes, sin lugar a dudas, benefician a la economía a largo plazo y tienen escaso efecto duradero en los salarios y los niveles de desempleo para los nacidos en el país. En ese primer caso, el autor automáticamente toma postura sobre el tema, ¿no? O sea, el tema de los inmigrantes. Y él automáticamente toma postura del tema y dice que los inmigrantes benefician económicamente al país. O sea, está a favor de los inmigrantes. Yo estoy de acuerdo con que los inmigrantes lleguen al país, se establezcan en el país. ¿Por qué? Porque benefician a la economía a largo plazo. No solo eso, y además no perjudica, dice, a los nacionales de ese país. Dice en la segunda parte, y tienen escaso efecto duradero en los salarios de los niveles de desempleo para los nacidos en el país. Automáticamente tiene su tesis y tiene dos argumentos. O sea, ¿sabes qué? No te preocupes, yo estoy de acuerdo con que los inmigrantes lleguen al país. ¿Por qué? Porque benefician a la economía a largo plazo. Y además a ti no te va a quitar chamba por mucho tiempo. O sea, igual tú te vas a hacer competitivo nacional. Viene un extranjero, acá tienes que competir con él, ¿no? O sea, eso implícitamente dice. Segunda oración. Por ejemplo, la conclusión del informe de las Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería y Medicina de Estados Unidos contradice la narrativa popular que sugiere que los inmigrantes se quedan con los trabajos de los ciudadanos estadounidenses, aunque reconocen cierto costo para el segmento de la población. En esta segunda oración, el autor en Mosca pues, utiliza un argumento llamado argumento ad baculum. Por si acaso, Nacional, tú no te preocupes. ¿Eh? Lo dice la Academia de Ciencias, de Ingeniería y Medicina, que no te vas a perjudicar académicamente, así que no tienes por qué reaccionar mal, viejo, tranquilo, tranquilízate.
Lo dice esas escuelas. Ese se llama argumento ad vacunum, apelar a la autoría. ¿No? O sea, ¿por qué lo dice? Debo creerle yo. Que contradice la narrativa popular que sugiere que los inmigrantes se quedan con los trabajos de los ciudadanos estadounidenses. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El inmigrante? ¿O tiene la culpa el Estado? Es el Estado el que tiene la culpa. Si el Estado pone coto, restringe, de hecho que no van a pasar más extranjeros. No tiene la culpa el inmigrante. Es el Estado que tiene que poner normas. ¿Eh? Si no pone normas, obviamente va a ingresar cuanta gente crea que debe ingresar al país, ¿no? Y con eso, ¿qué cosa va a generar? Obviamente lo que está pasando acá, ¿no? Que los trabajadores, o sea, los nacionales, van a decir, ¿sabes qué? Mira, vienen mucho más extranjeros y me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y van a empezar a copar seguramente mucho puesto de trabajo y seguramente tiene razón, ¿no? Me voy a quedar sin chamba. Entonces, ¿qué me estoy generando? Ah, empieza a renegar del extranjero, ¿no? Porque el extranjero viene a subsistir, va a recibir lo que le pagan. Y obviamente ahí se genera pues lo que se llama racismo, ¿no? Lo que se llama xenofobia, ¿no? Eso sería. Tercera relación. La inmigración expande la economía al tiempo que en promedio mejora ligeramente la situación de la población nativa. Obvio, profeta, ¿cómo así? ¿Está haciendo apología a los extranjeros? Claro que sí. Porque la bodeguita, de alguna manera, pues consigue varios clientes más, ¿no? Ya le consumen. Ah, se está circulando el dinero. Está mejorando parcialmente la economía en esa bodega, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, ya no solamente van los 5 que viven en la cuadra, ¿no? Ahora van 10 ya. Y los 5 son extranjeros, ya, entonces esa bodega vende más. A eso se refiere cuando dice que no, la inmigración expande la economía al tiempo que en promedio mejora ligeramente la situación de la población nativa. Pero los mayores beneficios son los propios inmigrantes que aprovechan las oportunidades no disponibles en sus países de origen, obviamente, ¿no? Por eso es que vienen, ¿no? Si no, no vendrían. Se lee el informe. Por otra parte, la inmigración lleva claramente una mayor innovación de emprendimiento. Bueno, en esa parte sí ya estamos en desacuerdo. No necesariamente, no necesariamente, dependiendo de quién venga, ¿no? De hecho, que un profesional del, vamos a llamarle así entre comillas, ¿tú crees que un ciudadano profesional de Japón venga aquí al Perú? Posiblemente sí, ¿sí o no? Pero lo más probable es que no vengan. Si él tiene las condiciones necesarias, lo más probable es que se vaya a Europa o se quede en su país. No necesariamente tu inmigrante que va a un país es profesional, ¿no? Porque si un latino va a Norteamérica o va a Europa, obviamente ahí está más avanzado, ¿no? Si un latino va a Japón, ahí está más avanzado, no, no va a llevar tecnología. Entonces, esa parte sí, no necesariamente, ¿no? Por otra parte, la inmigración lleva claramente una mayor innovación, emprendimiento puede ser, y cambio tecnológico a lo largo de la economía. Bueno, según el estudio del 2012, cerca del 53% de los inmigrantes tenía algún tipo de educación superior. Así vamos a particularizar acá los compañeros venezolanos que llegaron inicialmente al Perú. Muchos, ¿eh? Si no, casi el 100% eran profesionales los que llegaron. Y tanto es así que muchos están trabajando por ejemplo, en los hospitales. Y también muchos de ellos han fallecido a causa de la COVID. Y efectivamente eran profesionales. Ellos sí traen innovación de alguna manera, ¿no? Pero los últimos que llegaron seguramente son profesionales, ¿no? Pero ya los puestos se han copado. Pero eso sí, ¿no? Cerca del 53% de los inmigrantes tiene algún tipo de educación superior, incluyendo 16% con título universitario. Claro, ¿y por qué no los aceptaban? Porque obviamente yo, peruano, quiero ir a trabajar a Chile, no me van a aceptar en la vida, ¿no? Porque la chamba de profesionales es para allá, ¿no? Yo tendría que de alguna manera, jóvenes, hacer otro estudio, una asimilación para que recién me acepten. Y eso también. Aunque a menudo son dejados fuera del debate sobre la inmigración, esos trabajadores pueden ayudar a elevar los estándares de vida de generales, obviamente esos profesionales, ¿no? Y los que vinieron acá, como te comentaba, hacen pues ahorita, no están en primera fila, no hay luchando. Entonces, lo cierto es que en ese primer texto están a favor de los inmigrantes. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque mejora la economía del país y también mejora parcialmente la economía de los ciudadanos y obviamente ellos mejoran su economía. De hecho, un sueldo mínimo aquí en Perú son como 5 o 6 sueldos mínimos en Venezuela, por ejemplo. O más creo.
Entonces, con un mes de chamba, el venezolano tiene para que viva allá 5 meses tranquilamente. Prosigamos. Está claro que donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación. En este segundo texto, a diferencia del anterior norteamericano, no está de acuerdo con los inmigrantes. Automáticamente toma postura, ¿no? El tema es los inmigrantes, ¿no? En el primer texto se habló del aspecto económico, acá también, ¿no? O se está hablando del aspecto económico, si es bueno o no es bueno para la economía un inmigrante. Está claro que donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación. Para poner un ejemplo, según el Ministerio de Educación de España, hay al menos 460.000 alumnos de padres inmigrantes matriculados en primaria y secundaria. El coste o costo, ¿no es cierto? Ese concepto se maneja así en economía. El coste medio por alumno para la administración correspondiente fluctúa entre 2.600 y los 3.600 euros anuales por alumno, por lo que el total puede ascender a 1.360 millones de euros anuales. Tú sabes que cada año hay una partida para educación, ¿sí? Y cada año, evidentemente, a cada municipalidad le dan dinero. Entonces, si el Estado da solamente 100 para sus 10 pobladores, bacán, se reparten entre los 100. O sirve para que den de servicio a esos 10. Pero, ¿qué pasa si vienen más extranjeros? El Estado no le va a dar más plata. Le va a dar la misma cantidad, ¿no? Y entonces, obviamente, tiene que redistribuirse con esa cantidad de nacionales más los extranjeros. Y es ahí donde viene la polémica, ¿no? Un gasto que recae totalmente sobre las autonomías, obvio, ¿no? Me da el Estado la misma cantidad de dinero, pero ahora mira, yo tenía solo 5 pobladores, ahora tengo 15 pobladores, demonios, ¿no? Tengo 10 extranjeros. Obviamente ya la plata no alcanza. ¿Qué se va a generar? También se va a generar, obviamente, xenofobia. Por eso es que él no está de acuerdo, ¿no? Que el Estado acepta que vengan más extranjeros, pero me da la misma cantidad, no me aumenta más. Asimismo, es evidente que el gasto de sanidad también es relevante cuando una población extranjera es residente. De hecho, tienes que mejorar todos los servicios, ¿no? Tienen que hacer muchas más casas, o sea, hay mucho más. O sea, aquí en España, según el texto, causa mucho más perjuicios económicos el inmigrante que beneficio, ¿no? Mientras que en el primer texto causaba beneficio, aquí causa daño, ¿no? Por ejemplo, con un número de altas en torno a los 3.700.000 personas, según el padrón municipal, el coste por persona y año de 1.000 euros aproximadamente, una cifra probablemente más alta, aunque ese es el gasto medio. Los gastos sanitarios totales de la población inmigrante que paga la administración autonómica alcanzan al menos de los 3.700 millones de euros. Y también este costo soportan las autonomías, con una compensación también mínima por parte de la administración del Estado. En síntesis, en este segundo texto, el autor pues no está de acuerdo con los inmigrantes. ¿Por qué? Principalmente causan perjuicio a la economía del país. Bonito texto dialéctico. Ya está, pues dice, en los textos A y B se debate centralmente sobre los inmigrantes. Pero ¿qué cosa se habla centralmente? ¿Qué se habla de los inmigrantes? ¿Sí? Si benefician o no benefician, ¿sí? Eso causa. Así es, muy bien, claro que sí. Gracias Castro, gracias Kevin. Esa es la respuesta. Gracias Ángelo, muy amable. No, está bien, doctor. Es inapelable la respuesta. El tema de los inmigrantes. ¿Para qué cosas centralmente se habla de los inmigrantes? El aspecto económico, ¿no? Para Norteamérica dice que sí beneficia. Para España no beneficia. Así es, señorita Lozano, ¿no? Entonces la respuesta, pues, es ¿no? Las implicancias económicas de la inmigración. En el primer caso beneficia, en el segundo caso no beneficia. La respuesta es la C. La C casi.
Se deduce que la narrativa popular menciona el texto 3A, ya sabes, bueno, cuál es, ¿no? De hecho, que la narrativa popular va a pensar, no sabes qué, viene mucho más y va a generar odio de los connacionales para con los extranjeros. Bien, ¿cuál es tu respuesta? Recuerda que es una pregunta de inferencia. Y la pregunta está recontra, súper hiper referenciada. Yo te había dicho. Si vienen más y más y más extranjeros, obviamente, ¿qué va a pasar con la población? Se va a sentir desplazada y ante eso va a generar, obviamente, un odio hacia ellos. Así es, claro que sí. Esa es la respuesta. Esa es una buena respuesta. Dice, refleja la situación de los trabajadores desplazados por los migrantes. Sí, literal. Eso es lo que piensan ellos, por eso dicen. Ese grupo se siente desplazado. Eso es casi literal, es en el texto. Inhibe a los inmigrantes que buscan trabajo del país, no inhibe, más bien los menciona. No los inhibe, no los aparta. Es objeto de estudio de las academias nacionales científicas, no es objeto de estudio. ¿No? Más bien el autor menciona esas escuelas para sustentar que efectivamente no causan daño a los inmigrantes, más bien causan beneficio. ¿Podría generar xenofobia en cierto? Claro, eso sí, pues, esa es la respuesta. Podría generar xenofobia, ¿no? Si vienen más extranjeros, de hecho, ¿qué? El nacional va a empezar a renegar y con ello, pues, a detestarlos, ¿no? La respuesta es la B de bebé. ¿Sí? La respuesta es la B. ¿Eh? Aquí la respuesta. No aparece la respuesta. Si el gasto en educación y salud para los hijos de los padres, para los hijos de padres inmigrantes, lo asumiera íntegramente la Administración Central de España, obviamente, ¿no? Si el Estado se haría cargo de ellos y no las municipalidades, de hecho que los municipios, los ayuntamientos estarían felices, bacán, ¿no? Ya hace cargo de todo eso, entonces yo me sigo haciendo cargo de mi gente, ¿no? Pero eso no hace el Estado no le interesa. Por eso es cuando el extranjero viene, por ejemplo, aquí al Perú, ya no se queda en Lima, no se va a distinto lugar del país, porque Lima está saturado ya pues de extranjeros, ¿no? Pero el Estado le sigue dando la misma plata, ¿no? A todos ellos. Entonces, si el gasto en educación y salud para los hijos de inmigrantes lo asumiera íntegramente la Administración Central de España, entonces, obviamente, menguaría la insatisfacción de las autonomías. Obvio, la respuesta sería la E de emoción. Bien, así es. Muy bien. Incompatible. Vamos a negar lo que afirma el texto. Vamos a negar. En el texto se dice que el Estado es el que brinda la plata a los ayuntamientos. Y ellos lo redistribuyen, ¿sí o no? Eso es el texto. Pero en el texto te dice que el Estado no le da más plata, ¿no? Le da simplemente la misma cantidad siempre, ¿no? Entonces, si en tu ciudad ahí yo te decía en el ejemplo, te daban plata para 10 y ahora tiene 20, tienes que distribuir entre los 20. Y cuando digo distribuirlo no se refiere a que le van a dar físicamente, sino que tienen que mejorar todos los servicios, ¿no?
Pero eso es compatible. Es compatible eso. De hecho, que tiene que masificar, no tiene que ampliar más los servicios en educación, en salud, y obvio, eso es compatible. ¿Está bien? Todo bien por casa. La C es recontra compatible. ¿Qué tienes? Nos piden el incompatible. O sea, la que niega, la que no está en el texto, o sea, la que niega la suprimir del texto. Ahora sí es otra cosa, pero el hacer recontra, masificar, ¿qué es? No, ampliar, bueno, extender. No es que hay mucho más extranjeros, entonces tiene que ampliárselo eso. Si el colegio solo aceptaba a 10, ahora tiene que aceptar a 20, o a 10, o qué sé yo. Pero lo que no se dice y lo que está negando es que las municipalidades generen su propio dinero, no se generan, ellos no generan nada. Es el Estado el que les brinda, ¿no? Y por eso es garantizada mayormente con el presupuesto de la autonomía falsa, ese falsazo. Es el Estado quien le da dinero, ¿no? Y ellos son los que tienen que recibir, ¿no? Ellos no se autogestionan, ¿no? Esperan el dinero del Estado, ¿no es cierto? La respuesta, evidentemente, pues sería la E de emoción. La E de nano. No la viste, me fallaste, Rick, una vez más. Se infiere que la conclusión del informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, obvio, ¿no? El autor, ¿por qué apela a ellos? Para convencer automáticamente de que los extranjeros no son malos, más bien benefician al país. Entonces, ¿sabes qué, Nacional? Ten cuidado, ¿eh? El país se ve beneficiado con ellos económicamente y además tú, porque si no, la bodeguita del costado evidentemente no va a tener más clientes. Entonces tienes que ser evidentemente consecuente con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no lo puedes rechazar. Implícitamente diría eso. A ver, te leo a ver qué me has marcado acá. Señor, apóyalo, señor. Señor, te dije que lo apoyaras. Los muchachos están preocupados por la votación, que creo yo. Creo. Así es, muy bien. Una respuesta. Sí. Entonces no podemos rechazar a los extranjeros. Si benefician a la economía del país y a la economía de los locales, entonces no los puede rechazar. Y además, si dice que las academias, tal cual dice que no causa perjuicio, entonces más bien tienes que ser, ¿qué cosa? Tienes que ser tolerante. Fundamentaría una política estatal de tolerancia con la inmigración. Obviamente, la respuesta es la C, la C, la C casi. Así es, señorita, muy bien. La respuesta es la C casi, la C de casi. Bien, así eran las prácticas que están en tu material y yo le agregué otro texto más, igual, porque esta compañera me dijo, profe, este texto. Y me parece bonito porque es una película que cuando era niño lo vi. Esta es una película recontra vieja y es muy simpático el texto. Quizás alguno de ustedes también lo haya visto en algún momento. Obviamente nuestros padres sí deben haberlo visto. La controversia que se establece entre ambos sexos estriba en sí. O sea, me preguntan sobre el tema y qué pasa con ese tema. Es un texto dialéctico. Este texto, por si acaso, lo he seleccionado y es del último siglo que están haciendo en la presa San Marcos. A ver, vamos a darle una super lectura.
Bien, podemos pasar al otro texto ya. Todavía no, usted me dice. Bien, pasemos al otro textito, ¿ya? Ahí está, ese es el más grande.
entonces lo desarrollamos. Como usted observará en este texto, se habla, obviamente, de la película Lo que el viento se llevó. Para Antonio Maestre, no está de acuerdo, evidentemente, en que se haya quitado de la lista a la película. No está de acuerdo. En cambio, para el segundo texto sí está de acuerdo, ¿no? Para el segundo texto. Está de acuerdo porque, evidentemente, no trata la historia tal cual. Entonces, para Maestre, evidentemente, sí trata la historia tal cual. Pues el texto, evidentemente, gira en torno pues al contenido de lo que el viento se llevó, si retrató o no retrató el aspecto cultural o lo que acontecía en esa época. Maestre dice que sí, ¿no? Dice, claro que es una aberración retirar del catálogo de HBO Lo que el viento se llevó, por ser una película que estereotipa los prejuicios y prototipos raciales, porque la cultura es hija de su tiempo, obvio, ¿no? Cada generación tiene su propia característica. Entonces, lo que refleja una cultura es lo que pasó ahí, ¿no? Y no por eso lo vas a quitar, ¿no? Es para que pronto la gente ya sepa que sí, efectivamente pasó eso y esa película tiene esas características. Es un error pseudo-intelectual juzgar con ojos inquisidores obras de un pasado que se desarrollaron en un momento diferente actual, porque es imposible comprender la historia y la cultura sin el contexto. Puede que incómodo para nuestra construcción cultural, en el que se desarrollaron, espero, que la obra cumbre del cine mudo norteamericano, El nacimiento de una nación, de David W. Griffin, no esté en el catálogo de HBO, porque les va a dar un ictus. ¿Qué cosa es un ictus? Una interrupción, un golpe, así, o de pronto pues una arteria se te revienta y empieza a desangrar. Ese es un ictus. Cuando la revisen. Ahora bien, incidir en las reducciones al absurdo y en las ridículas decisiones de una empresa hacia la legítima muestra del hartazgo e ira del colectivo, ¿no?, por unas representaciones culturales que las lleva décadas demonizando el propio del privilegio blanco. Centrarse en guerras culturales mientras se evade el problema de fondo tiene consecuencias concretas. O sea, ¿qué dicen? Pero obviamente tienen que entender, tú eres empresario, la película no tiene acogida, de hecho que lo van a cajar, lo van a sacar, ¿no? Y si a eso le sumas que hay un colectivo negro que no quiere que transmitan la película porque les hace quedar mal, o no quiere evidentemente que unos blancos, evidentemente quieran que eran así antes, no por eso lo vas a obviamente separar, ¿no? Y concretas y materiales en la vida de la gente que sufre ese racismo. Existe una relación directa entre la importancia de los detractores de lo que ellos llaman políticamente correcto. Han dado a la retirada de Scarlett O'Hara de un catálogo filmográfico y el vídeo de la muerte de Ilyas Tahir en el centro de menores de Tierras de Oria. La importancia de los temas en la agenda pública marca la urgencia con la que se produce su resolución. Bueno, entonces para Antonio Maestre no está de acuerdo pues con que se saque del catálogo a la película Lo que el viento se llevó, que es un película, evidentemente, de HBO. En cambio, el segundo texto sí da su centro. En el segundo texto sí está de acuerdo con Isaac, ¿no? Porque dice que no refleja la historia tal cual, ¿no? Más bien ha omitido muchas cosas, ¿no? Resaltas una cosa y la otra no. Eso dice el segundo texto. La controversia que se establece entre ambos sexos estriba en si es o no es, ¿no? ¿Es bueno que se retire o no es bueno que se retire? Si trata o no trata lo que en verdad reflejó la historia, la película de ese momento, ¿no? Eso se discutió. Para el primer texto dice que sí, y por eso es que lo quieren sacar. Para el segundo texto dice que no trata la historia tal cual. Así es, muy bien, excelente, claro que sí, la respuesta es esa, ¿no?
La respuesta, ¿es conveniente la restricción a la exhibición lo que el bien decidió? Eso es la respuesta, justamente eso trata, ¿no? Centralmente trata eso, ¿no? Muy bien, la respuesta, la de Dadito. La de, así es, señorita Lozano, muy bien. No, pues dice, lo que el bien decidió expresa los valores filosóficos de una raza, eso no está en discusión. En discusión está del por qué no quieren que se transmita más en HBO la película que el viento se llevó, ¿no? O sea, está explicando el por qué, ¿no? ¿Por qué lo sacan? En el segundo texto lo sacan porque no refleja la historia tal cual, ¿no? Y en el primer texto para Maestro dice que sí se tocan, sino porque hay un colectivo que no quiere que se transmita la película, por eso es que lo sacan, dice. De repente el dueño pues es una raza negra, ¿no? De HBO, pues un accionista, ¿no? Por eso es que no quiere que se transmita esa película, puede ser. Ahí está tu super respuesta. Uy, hay una super imagen de esa película. Dura bastante tiempo, parece un peliculón. En el texto, la palabra aberración implica, es una aberración. El concepto de aberración de por sí tiene una connotación negativa. Pero la película refleja parcialmente, es verdad, tal cual, ¿no? Tampoco, obviamente, tiene que ver la postura del director, ¿no? Dice, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica? La aberración tiene una connotación negativa, ¿no? Si está hablando del contenido de una película, donde uno dice que sí toca lo que reflejó en tal tiempo, y el otro dice que no, lo que tú me marcaste no podría ser, ¿sí o no? Nada que ver con las dos primeras, nada, Disturbo no tiene nada que ver. Se está criticando el contenido, ¿no? En el primer texto dice que sí, refleja lo que pasó ahí, ¿no? Y lo quitan porque hay un grupo, hay un colectivo que no quiere que evidentemente se vea eso. Ya cambiaron los tiempos, ya no deberían transmitir eso. En el segundo texto dice que está bien que se saque. ¿Por qué? Porque no refleja lo que pasó en sí, ¿no? Y ahí viene la palabra aberración. La respuesta acá sería, es un contrasentido. Se infiere que para Maestre el error pseudo-intelectual incurre, o sea, quieren de pronto películas actualizadas, ¿no? Ya no quieren películas antiguas. ¿Es en serio? Tautología. ¿Por qué quitan lo que el viento se llevó de HBO? Uno, ¿por qué? Por el contenido que supuestamente tiene la película. ¿No es cierto? Porque de alguna manera pues denigra a la raza negra o refleja lo que pasaba ahí. ¿No es cierto? Segundo, porque tal vez nadie lo vea, ¿no? O a nadie le gusta la temática, ¿no? No, pero ese maestro, pues, de maestro, se infiere que para maestro el error pseudo-intelectual incurre en que la película hace apología al racismo y maestro dice que no, más bien refleja lo que pasaba ahí, ¿no? La respuesta es el vicio del anacronismo. ¿Qué cosa es anacronismo? O sea, algo desfasado, pues, algo que ya pasó y no tiene relevancia en el presente. Ese es anacronismo. Y hay gente que no entiende el pasado, evidentemente, así es. Hay gente que no entiende el pasado o no quiere entender simplemente el pasado. Entonces, eso evidentemente
no quepa en la actualidad, pues, ¿no? Entonces hay gente de esta época que no quiere que se sepa eso, ¿no? O en todo caso no quiere aceptar lo que pasó. Así es, la respuesta sería, bueno, el vicio del anacronismo. Respecto a la argumentación de John Ridley, que es el segundo texto donde da más un sustento académico supuestamente, donde dice que se está sesgando la información tal cual pasó en aquel momento, donde no refleja la realidad, dice. Aquí tu respuesta. Carece de brillo estético en su configuración. O sea, no hay una trama coherente, porque se ha sesgado información, no refleja tal cual. Ahora dice, pretende sentimental la causa esclavista, falso. Es un alegato fuera de la confederación, no se menciona. Exhibe el esclavismo de modo acrítico, más bien es crítico. Él sí está de acuerdo con que se quería, ¿por qué? Justamente porque él dice que hace que denigren a esa raza. Por eso es que no se opone. La respuesta es la A. Esas épocas. Y la pregunta 5. Si HBO reprogramara lo que el viento se llevó con una advertencia sobre su contexto social, o sea, no, para no herir susceptibilidades, por ejemplo, acá se tiene algo sobre la raza negra, ¿no? O acá los blancos tienen esa característica. Bueno, ahí sí, ¿no? Porque en el texto se reclama eso, ¿no? No hay una advertencia, dice. O sea, se transmite así por transmitir. O sea, no dice que es apto para 14 años, 16, 18 años, ¿no? No tiene. Así es, muy bien. Gracias, se agradece esa super respuesta. Si tuviera esa advertencia, obviamente John Ridley, que sí está de acuerdo con que se retire la película Lo que el viento se llevó, porque tiene información sesgada, no refleja tal cual, más bien apela a denigrar a la raza negra, ¿sí? En ese caso, evidentemente por eso el niega, no está de acuerdo con que la película es más, ¿no? Y encima no tiene advertencia, se lo puede ver cualquier público, cuando no es así, dicen, debe estar determinado por un determinado tipo de público. La respuesta pues sería la B, ¿no? Ridley estaría de acuerdo con la decisión de HBO. La respuesta es la B, DVD. Hasta ahí, niño y niña, cuídate bastante, ¿bien? Protégete lo más que puedas. Y si el día domingo papá, mamá va a votar, por favor, protégelo, cuídalo, percátate de que en verdad se vaya pues con sus mascarillas o su mascarilla y dale un súper consejo, ¿no? Que se cuide lo más que pueda. Es lo único que nos queda. Si estamos con vida aún es porque nos estamos cuidando, ¿no? Nos cuidamos y sigamos por ese rumbo. De verdad, aconsejele bastante y que piense pues por quién va a votar, ¿no? De verdad que esto no es un juego y tienes que darle un súper consejo a tu papá, a tu mamá, a los que vayan a votar, por favor, que se cuiden lo más que puedan. Tú y yo sabemos que hay horas escalonadas y además tiene que llevar su lapicero azul. Hágalo por usted. Yo quisiera que mi madre me vea, evidentemente si estuviera en tu edad, quisiera que mi madre me vea profesional, me vea casarme, me vea crecer a mis hijos. Sería lo ideal, pero yo sé que esa vida no es comprando, pero si puedes darle un consejo, por favor, dale
y trata pues de que se cuiden lo más que puedan. Bien, nos vemos la próxima semana, cuídense bastante, compañera Miriam, un gusto.